Bipolaridad, hablan los especialistas. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y tenemos que hablar de qué es ser bipolar, ¿no? A raíz de lo que sucedió con el casting de Gran Hermano, donde un policía momentáneamente fue desvinculado porque dijo que era bipolar. Bueno, todo el mundo hablaba de bipolaridad o hablaba de la gravedad que es ser bipolar, entrar en la casa de Gran Hermano o tener un oficio como ser policía y ser bipolar. Bueno, hay muchas preguntas que nos estamos realizando esta noche, pero no te la voy a contestar yo, lo va a contestar grandes especialistas. Y si vos tenés alguna duda, comunícate con nosotros. 261-300-1600 es nuestro WhatsApp. Replay Contenidos, nuestra zona digital. Allí está nuestro posteo en el feed para que puedas comunicarte también con nosotros. Tenemos montones de dudas, ¿no? Y ya los voy a presentar, ¿no? Ya voy a presentar a Ceci Ortiz, neuropsicóloga. ¿Cómo estás? Hola, Goga, ¿cómo andás? Un Muy bien. placer estar acá con vos. Encantadísima de hablar este tema tan importante hoy, ¿no? Tan importante. Y también está Omar Rodríguez, integrante de la comisión directiva de APSIM. Muchas gracias por recibirme. La verdad que un gusto estar participando de la conversación. Es de la Asociación de Psiquiatras de Mendoza. Exacto. Perfecto, Exactamente, perfecto. psiquiatra. Qué importante, ¿no? Esto de poder charlar, porque yo sentía que se corría un poco el eje, ¿no? Esta cosa de que, ay, uy, ay, no, me quedo como el... Se corrió el eje. Se corrió el eje. Se corrió el eje. Lo de vinculamos, ¿no? Por ser bipolar y todo el mundo hablaba de ay, mirá lo que hizo, ser bipolar y es policía, pero nadie se profundizó en qué es ser bipolar. Si una persona bipolar puede tener un trabajo común y corriente, si una persona bipolar debe estar internada de por vida, si alguna vez se le da el alta. Bueno, fueron muchas preguntas que nos realizamos con el equipo de producción y acá estamos para hablar, ¿no? Y vamos a arrancar con qué es ser bipolar. Primero Sí, yo puedo hacer Sí. digamos, que lo haya dicho él, Ujú. nos hace pensar si realmente él se refería a la patología de trastorno bipolar, porque está digamos, esta creencia cultural que a veces a las personas que tienen cambios en el humor dice, uy, vos sos un bipolar, ¿no? O vos sos un maníaco, y a veces hay un desconocimiento, lo dicen como una cualidad, pero hay un desconocimiento. Entonces, digamos, primero yo pondría en tela de juicio, si lo dice él, bueno, si realmente detrás de esta declaración hay un diagnóstico hecho por profesionales, ¿no? Creo que eso es Eso importante. es de por base. Vamos a ver el videito, ¿no? Con que el policía se presentaba al casting de Gran Hermano. Pero eso no es, a ver, lo del casting, la verdad es que es como un detalle. Lo que hay que profundizar es el tema de bipolaridad, ¿no? Vamos al video. Mi nombre es Alejandro, tengo 31 años, soy de la provincia de Mendoza y soy policía. Y necesito entrar a la casa de Gran Hermano porque sinceramente siempre fue mi sueño. Lo sigo desde ediciones anteriores y la verdad que me llama mucho la atención. Yo creo que más allá del premio, vamos por la fama, el hacerse conocido, el que la gente te conozca. ¿Qué puedo aportar? Yo creo que todos tenemos algo que aportarle al programa o a la casa o al juego, en realidad, ¿no? Tengo una personalidad bastante fuerte y un carácter bastante fuerte también, y hasta a veces creo que podría ser bipolar. No tengo ninguna dieta en especial, así tampoco tengo vínculos con ningún famoso. Mi estrategia de juego sería como el de Marianela Mirra. Ahí está, bueno, a sacamos mi mejor amigo. esa partecita, ¿no? Que tiene que ver con que, y creo que a veces soy bipolar, ¿no? Ajá. ¿Qué? Claro, Una asociado a suposición. carácter fuerte, Ajá. ¿no? Claro. Bien. ¿Qué es ser bipolar? Bien, el trastorno bipolar en realidad, como es la denominación actual, es un cuadro que se caracteriza por presentar episodios tanto de depresión como de manía, en general separados por episodios de normalidad en el estado de ánimo. Esos episodios suelen ser, más allá de lo que cree el público, que por ahí lo comentan como algo al pasar por las fluctuaciones rápidas que tiene una persona, son episodios que duran un par de meses comúnmente. Es decir, pueden ser más cortos, más largos, pero no son de un día para el otro los cambios. Eso es una clave importante del diagnóstico. Y suelen ser, por ejemplo, en una persona que cicle muy rápido, son como 4 episodios al año en adelante. Es decir, son relativamente pocos, creo, a cómo lo usa el público. En sí es un cuadro que tiene tratamiento, que se puede llevar adelante una vida plena con una adecuada intervención terapéutica a tiempo.
claramente el tratamiento consiste en distintas estrategias psicológicas, estrategias de apoyo sociales, estrategias psicofarmacológicas. En general, en los psicofármacos, el eje son los que se llaman estabilizadores del ánimo. Por ahí uno escucha mucho sobre antidepresivos. Este es otro grupo que es específico para esta temática. ¿Son peligrosa la gente bipolar? La peligrosidad es un concepto muy criticado porque Bien. es un concepto... No, porque la mayoría dice, ¿cómo entrar en la casa de Gran Hermano si es bipolar? O cómo está ejerciendo una profesión si es bipolar. Claro. El tema de la capacidad de ser violento, de última, que sería tal vez una posibilidad de pensarlo desde ese lado, es algo sumamente multifactorial que no se ha probado que tenga mayor incidencia por tener alguna patología mental en general, una problemática de salud mental en general. La bipolaridad es una de ellas, pero lo que sí se ha visto es que son más susceptibles a ser víctimas de violencia. Eso es algo interesante. Mira. No aumenta en realidad con respecto a la población en general las situaciones de violencia hacia un otro, pero sí están más susceptibles porque en general sufren mucha discriminación, sufren mucha marginalización, el tema del trabajo, ¿no es cierto? La posible desvinculación de un trabajo es algo que se ve comúnmente y a veces con una persona que anda bien con el tratamiento igual se hace. Bien. Sí, esto que decía, una de las características de los pacientes con bipolaridad es que no son conscientes de su patología, es decir, ellos la transitan, con lo cual que él diga, creo que tengo trastorno bipolar, ya nos da una pequeña señal de que probablemente no lo sea, porque el paciente no tiene se da conciencia. cuenta. Mira qué buen... Claro, no tiene detalle. conciencia. Es una dificultad común el tema de la adherencia, de la conciencia de enfermedad, de adherir a cualquier tratamiento, es re frecuente en esta situación. Y esto es importante. Primero el grado, porque cuando uno habla de bipolaridad y habla de manía, también hay episodios o puede haber hipomanía. Entonces, la hipomanía es como un ciclo de manía, pero con sintomatología mucho más leve. Con lo cual, digamos, uno podría no pensar que el paciente o que la persona es de riesgo, ¿no? Y que de alguna manera puede adaptarse Te a la diría vida. que hasta podrían llegar a ser un poco más funcionales a nivel del Exacto. trabajo, porque Más suelen activos. mucho más activos, mucha más energía. Mirá. En general, bueno, inclusive Pero digo, cuando uno en dice la bipolar... hipomanía, eso ¿Cómo? es la hipomanía puntualmente, Ajá. que es cuando no afecta todavía la capacidad de los lazos sociales y del trabajo en ese episodio. ¿Qué sería afectar? ¿Que se aísle? ¿Que una persona se aísle? No, que por ahí se desorganice mucho, que Ajá. empiece a ser difícil que se concentre en una tarea, que empiece a ser complicado para una actividad estructurada, digamos como el trabajo. Eso ya, si ya empieza a afectar a lo laboral, se habla de ya manía, que sería el grado un poco superior. Esos episodios duran un tiempo, pero con tratamiento adecuado por ahí se los acorta, se los contiene, tal vez no se llegue a la manía, que sería lo mejor que podría pasar. Y como decía, la hipomanía tal vez pasa súper desapercibida. Si una persona bipolar no empieza como los tratamientos, puede, digo, trabajar y hacer una vida común. Sí, Sí. la recomendación, Sí. comentarios que sí. O sea, no habría por qué desvincular a una persona de la policía por ser bipolar. No, yo a ver, A ver. porque ¿qué pasa con la manía? Que a veces incurren en conductas que sí pueden ponerlos en riesgo. A veces como entran en esto de estar acelerados y de la prodigalidad, entonces a veces pueden gastar de más o ir al casino y gastar de más. Regalar cosas. Regalar cosas. Ah. O a veces tomar, digamos, decisiones que no están muy premeditadas, entonces pueden llevar un riesgo para sí y quizás para otro. Entonces, a veces, ¿qué se hacen? Ciertos trabajos en los que uno ve que hay posibilidad de riesgo, le hace manejo de armas, uno lo que podría proponer quizás es un cambio de funciones, que muchas veces, bueno, hay pacientes que, por ejemplo, que son docentes, entonces a veces en un episodio maníaco es difícil que estén frente a un curso, se propone un cambio de funciones. ¿Qué significa esto? A ver. No dejarlo afuera del sistema laboral, Claro. porque acordémonos que se diagnostica en la adolescencia, entonces a veces son pacientes jóvenes que están todavía laboralmente activos. Bien. Entonces, no es sacarlos del sistema de trabajo ni productivo, pero sí a veces reubicarlos sin que caigamos, y esto es muy importante, en la estigmatización de la salud mental, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Esta cosa Sí. de incluir y no excluir, ¿no? Del sistema.
además tener en cuenta que suelen tener un tiempo limitado las descompensaciones o los episodios. Entonces, los abordajes que se pueden hacer, se puede adaptar toda la situación. Tal vez en algún momento se requiere internación inclusivamente, pero son transitorios. Entonces, Bien. eso, la Sí. recuperación en la clásica bipolaridad tendría que ser completa entre los Ujú. episodios. Bien. Tiene que ver mucho, está muy ligado la bipolaridad con la depresión, digamos, tiene un vínculo muy fuerte. Es una de sus fases. Es Eh, una de esas- eh, ¿Arranca con la depresión? con cualquiera de las dos. Con Es cualquiera. más común la depresión. ¿Y las Los fases cuáles serían? sería la fase depresiva, Sí. la fase maníaca o hipomaníaca, digamos, si es menos intensa. Ujú. Y hay una tercera fase, pero no sería tercera diferenciada, sino es que es la combinación de ambas sintomatologías que se llaman episodios mixtos, que son tanto síntomas depresivos como síntomas maníacos, que serían a veces los de mayor riesgo. Ujú. La depresión, la verdad que es lo que la mayoría de las veces vemos. Ujú. No es fácil diagnosticar una bipolaridad si el paciente solo está teniendo episodios depresivos. A veces uno lo puede sospechar, pero la manía suele venir a confirmar el diagnóstico. Ujú. ¿Manía sería específicamente? Exaltación, el tema de la prodigalidad, Ajá. el tema de poca necesidad de dormir. A veces duermen 1 hora y ya están recuperados. Ujú. Pueden hacer actividades, digamos, toda la noche. La familia empieza a desconocer qué está sucediendo. En general, Algo está pasando. Claro. Sí, porque pueden estar además, irritables. exacto, Ujú. el lenguaje habla muy, Muy rápido, rápido, muy saltando de un tema al acelerado. otro. Muy acelerado, en general no se queda en un tema, no puede terminar una tarea, pasa a otra, pasa a Exacto. otra, pasa a otra, pasa a otra. Suele ser bastante ya, y es fácil de identificar, digamos, en ese momento. Digo, si no la trato, ¿a quién estoy haciendo, te voy a poner esto entre comillas, Ajá. más mal, ¿no? ¿A mí o al resto? A la persona que padece la bipolaridad, cada episodio maníaco empeora el pronóstico. Ujú. Entonces es mejor atajarlos antes, hacer todo el abordaje, inclusive antes de que presente un episodio maníaco, ya empezar a tener algunas, digamos, conductas para prevenirlo, pero sí, si la persona instala un episodio maníaco completo, desarma en general sus situaciones laborales o escolares y familiares, Total. y eso empeora un poco la adaptación. Bien. Y estaría bueno prevenirlo. Bien. Sí, hay una frase que suelen decir los maníacos, es, estoy en mi mejor momento, estoy productivo, estoy activo. Muchas veces generan negocios y se meten en préstamos porque quieren, ¿no? Como una cuestión de hacer y de generar y se ponen, regalan cosas, prestan plata o dan plata y van y vienen y siempre están apurados y te hacen un regalo. Pero es esto de que de repente esto es lo que llama la atención Claro. a la familia, que hay como un corte Hay un- marcado con la personalidad previa. Esto de Ujú. que de repente empieza con la alteración del sueño, no duermen pero no están cansados y están súper activos, Ujú. ¿no? Esto se da generalmente de 7 días como mínimo a 15 días y luego viene la fase depresiva, en la que Ah. remarca que pierde la voluntad y ya no tiene ganas. No tiene ganas, no quiere estar nada con el mundo, con la vida. Le con... falta la motivación o ese motor que te lleva a hacer cosas. Y en general, si no en sus fases más de estabilidad del ánimo, en general se arrepienten un montón de lo que sucedió en la manía. Porque, bueno, pueden haber, no sé, gastado la economía familiar, pueden haber hecho muy malas decisiones en ese ánimo tan elevado, porque se sienten, bueno, exageradamente bien, con una alegría que es impresionante, que nadie la vive de esa manera, bueno, en algunos momentos también pueden tornarse un poco irritables o responder así con conductas impulsivas, pero es todo abordable. Eso es un poco la temática que creo que nos compete. Sí, uno trabaja con los pacientes sobre todo en que ellos aprendan a detectar las señales que más o menos a ellos les van indicando que puede empezar a desarrollarse un periodo. O sea, que ellos ya sepan, esto a mí me indica que puede, ¿no? Vamos por acá. Empezar, y entonces ahí ellos ya piden ayuda. El tema de la manía, que es esto de a veces de la irritabilidad y no poder medir consecuencias, es lo que yo decía recién, que quizás en este caso podría tener que ver con el manejo de armas. Pero en realidad cuando uno lo piensa, ¿no? Hay tantas otras alteraciones que pueden llevar a que una persona no deba manejar armas, que no es exclusivo. Yo creo que, claro, exacto, y depende de la
por así decirlo, gravedad de la presentación. Hay pacientes que tal vez tienen un episodio maníaco en la vida y no tienen nunca más. Nunca más. O sea que se Eh, puede hacer eso, no hay un tratamiento de por vida, digamos. En ¿O sí? general, siempre es importante, como decía, Ujú. el tema de trabajar con el paciente, la prevención de nuevos episodios. Entonces, un acompañamiento No viene mal. siempre Siempre. estaría bueno que esté. Ujú. Sin embargo, porque la vulnerabilidad, tener una recaída Está. es importante, pero depende del caso, depende de la situación puntual de la persona, depende de la gravedad de los síntomas, qué tipo de tratamiento y qué intensidad de tratamiento va a recibir. Bien. Y la adherencia, o Y sea, la que el adherencia. paciente realmente respete el tratamiento, el paciente y la familia, porque en esto también involucramos Sí, al grupo. sí. Entonces, que ¿Cómo nos respeten damos el cuenta también? tratamiento, exacto, que respeten la medicación. Ujú. Muchas veces encontrás pacientes y grupos familiares muy comprometidos en esto y realmente, digamos, la adaptación al medio es totalmente Sí, efectiva hace la y diferencia. positiva, Sí. claramente. Ujú. Hay otras pacientes que están o solos o la familia está más reticente, entonces quizás ahí cuesta más. De todas maneras, creo que es importante que empecemos a visibilizar esto del miedo de la sociedad a que si es maníaco va a empezar con un ataque y de repente va a empezar a disparar a todos lados o va a agredir. No necesariamente, ¿no? Es como Claro, una porque por ahí idea. lo que uno por ahí, cuando veía este tipo de noticias, se hablaba, bueno, la mayoría de los medios hablan de exclusión, ¿no? Que hay que excluir, hay como un policía bipolar, hay como una... Y si uno profundiza más, bueno, es ¿qué? Una enfermedad, una patología, Trastorno. un trastorno. Ujú. Un trastorno, es un trastorno, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera y que es tratable. Entonces, ahí está el punto, porque lo que estábamos observando, lo que estábamos viendo, que todo el mundo hablaba de una persona que hay que excluirla por ser bipolar, que hay que dejarla a un lado, que tiene que estar fuera del sistema, cuando tenemos que estar más... Cuando tal vez eso empeora la situación. Claro, Mm. claro. Y es parte de la problemática. Ujú. Es decir, probablemente evoluciona peor que si se tomaran, digamos, modificaciones al entorno, si la familia fuera receptiva, si el trabajo pudiera hacer estos cambios momentáneos a veces de las Exacto. funciones. Igual en el caso del video, para hacer una acotación, también el chico está vestido con el uniforme. No sé si es en Muy ese fuerte. No, sentido, no, claro, claro. tal vez. Es una No, pero yo imagen lo que le muy digo, lo fuerte, que quería ¿no? puntualizar es esto, es Claro. que nunca vi en qué pasa con la gente que tiene bipolaridad y está en el sistema Claro. incorporado, porque el punto es acá es, che, tiene bipolaridad, entonces hay que ayudar a que todavía esté en el sistema, digo, obviamente sin hacerse daño y sin hacer daño Ujú. a nadie, y lo que ustedes me están diciendo como especialista es que se puede tratar, que una persona puede hacer una vida normal, Totalmente. puede estar en un trabajo normal, entonces, Y si lo reunimos a otras problemáticas de salud mental, tengamos en cuenta que en conjunto los temas de salud mental son sumamente frecuentes. Es decir, la Organización Mundial de la Salud plantea que 1 de cada 4 personas tiene o va a tener alguna problemática en salud mental. Entonces, Ujú. excluir es prácticamente una muy mala Sí. idea en ese sentido, porque es ampliamente frecuente. La bipolaridad no tanto, pero sí la depresión, otros trastornos Trastorno de también. ansiedad. Ansiedad. Cuando hablamos de bipolaridad no es esa persona que cambia de ánimo instantáneamente todo el tiempo, porque también uno googleaba, ¿no? Y ahí está en el reel de fotos y ponía bipolaridad y te apareció el enojado, triste, contento, todas esas cosas. Vamos a decirle a la gente, no sé si es así, les pregunto a ustedes dos, no es tan así, no es que de repente un minuto estás contento, hola, ¿cómo estás? Otro día estás enojado, otro día, o sea, a los minutos no es que vas cambiando de ánimo. No, eso tiene que ver más con un estado de ánimo, con una Claro. emocionalidad, ¿no? No con un trastorno bipolar en donde los ciclos se suceden luego de X tiempo de tránsito de cada uno, ¿no? Claro. O sea, mínimo 2 semanas Mínimo. en los que vos tenés casi todos los días, casi todo el día, todos los días ese síntoma. Es decir, no es que estás un ratito alegre, un ratito... No, es que durante 7 días, la mayor parte del día te estás sintiendo, estás maníaco o estás depresivo, ¿se entiende? Bueno, una persona con este trastorno puede llegar a suicidarse. El riesgo de suicidio está, Ujú. varios cuadros de salud mental lo incluyen como problemática. Por ahí, como charlábamos, la fase, estos episodios mixtos son los que tienen a veces más riesgo, porque tienen mucha productividad, mucha actividad, mucha energía, pero aparte tienen todo el malestar de la depresión incorporado. Entonces el acto se ve más fácil, se genera más fácil. El tema del suicidio es como un tema igual que atraviesa Sí, muchos sí, temas obvio, de salud obvio. mental. Pero, ¿está propensa una persona con este trastorno a...? Tiene sus fases donde está más propensa, sí. Ujú. ¿En Mendoza se sabe cuál es el porcentaje de gente bipolar o no? No, No.
a nivel ¿Hay un internacional, estimado, por un algo? ahí, a nivel No, internacional. no quiero complicarnos tampoco con Claro, el no me tema, En acuerdo. Argentina, Sí. un estudio que se hizo Ujú. multicéntrico en el 2020, Ujú. el porcentaje es 4,3%, Ujú. ¿no? Lo cual, digamos, no es significativo, pero sí está en el cuarto lugar después de los trastornos de ansiedad, de las depresiones. O sea, que Ujú. no es despreciable, ¿sí? No, Es una no, para cantidad nada. importante de gente. No nos olvidemos que, como dije recién, el diagnóstico generalmente se hace al terminar la adolescencia y empezar la edad adulta, o sea que son personas jóvenes que por ahí están empezando a estudiar una carrera o están empezando a trabajar, que tienen sus proyectos, que tienen sus ideas, y esto a veces viene como a meter la cola ahí, ¿no? Y me parece importante esto de que yo por ahí siempre remarco, que es que uno no es bipolar, Ujú. a uno le sucede Ujú. que tiene bipolaridad. Es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente detrás de estos diagnósticos encontramos pacientes que sufren y familias que sufren. Entonces, si además de este sufrimiento, porque yo tenía un proyecto, porque quería estudiar y me pasó esto, tengo la discriminación, la distancia, la estigmatización social. Como vos decías recién, Goga, creo que en vez de ayudar, estamos desayudando, ¿no? Claro. Y quizás hasta estamos acentuando, ¿no?, La la problemática. sintomatología. Probablemente hasta fomentando que aparezcan más episodios Claro. de su situación. O terminando, ¿entendés? Lo que decíamos, burlándose de eso. Y a mí, cuando estábamos con el equipo de producción, dijimos, tenemos que tratar este tema porque tenemos que conocer más, tenemos que visibilizar más a esto. Totalmente. Y no tenerle miedo. Es decir, una persona que dice ser bipolar, o dice, ay, vos, o tenerle miedo que mañana te puede matar. O sea, Ujú. porque la verdad es tal la falta de información que hay sobre este tema específicamente, que cuando yo veía los comentarios de las redes sociales y decía, claro, ¿por qué tenemos que ponernos en esa postura, ¿no? De si sos bipolar para el otro lado, cuando hay muchos mecanismos para ayudar a esa persona. Tal Digo, cual. Totalmente. Tal ustedes cual. lo deben saber más que nada. Vos hacés, Tal cual. por gusto, una encuesta de cuántos crímenes ha llevado a cabo un bipolar Ujú, y cuántas personas que no son bipolares. ujú. Y eso te salta, ¿no? Digo, a veces el desconocimiento nos lleva a discriminar. Yo creo que también funciona como chivo expiatorio de la sociedad, por ahí poner sobre Tal estas cual. temáticas, digamos, todo lo malo, toda la capacidad de hacer daño, y en realidad sale por los costados, digamos, personas que no tienen ningún diagnóstico, que tienen la misma capacidad, y la mayoría de las acciones muchas- violentas provienen de eso. Quiero darme cuenta, ¿no? Y mucha gente que nos está mirando en este momento, quiero darme cuenta enseguida, ¿no? Que un familiar mío tiene bipolaridad. ¿Qué es el primer síntoma? Que yo digo, a ver, esto puede ser. Yo creo que Digo, por ahí tenía un es carácter un por ahí, digo, diagnóstico. tenía un carácter muy bien y de repente termina siendo enojón y cambió totalmente su carácter, o de repente no quiere levantarse de la cama, o Yo ¿por creo, dónde tengo que mirar? Esa es bien, la. yo creo que es importante que ante cualquier preocupación en Ujú, general puedan acercarse a hacer una consulta. ujú, El diagnóstico es algo que se construye con un cierto tiempo, ujú, salvo que estemos en el medio de una manía, bueno, así es más fácil, pero la mayoría de las veces se requiere un tiempo de estudio, ujú. varias entrevistas, una evaluación de toda la historia vital de la persona. Por ahí ha tenido episodios que han pasado desapercibidos más de adolescente, y bueno, por ahí no creo que se pueda hacer, eh, agarrar a una persona No, del núcleo familiar y decir va para la bipolaridad. Es muy difícil de identificar, ujú, así si no tiene una manía. ujú, Sí, por ahí va a ser más frecuente que se topen con los síntomas depresivos, y síntomas depresivos muy francos, esto de no quererse levantar de la cama, como decías, Goga. ujú. Eso por ahí sí es una preocupación que los tiene que motivar en general, porque tal vez no es un bipolar, pero se va para otros temas, Ujú, y todos los temas son importantes de tratar. ujú. Ujú. ¿Se hereda esto? ¿La bipolaridad? Hay una cierta, sí, en realidad, Voy mirándolo a influencia los de dos, les la... digo, voy Sí, sí, mirándolo ahí como. sí, sí, por ahí no sé si... Sí, eh, sí, hay un cierto porcentaje sí. que sí es hereditario, que es genético, y luego también tiene que ver con los neurotransmisores, es decir, aquellas sustancias que hacen que se conecten las neuronas, ¿no? Entonces, cuando eso falla, Ujú. Es decir, suele haber una historia familiar de ujú, varios temas del ánimo
que uno ve en el árbol genealógico. Ujú. A veces, ojo, invisibilizados, ocultados y saltan después. Pero es común encontrar mucha gente en el árbol genealógico que ha tenido episodios francos de depresión o de manía. Claro, pasa a veces que en la entrevista, esto que vos decís, ¿no? Antes se ocultaba. Entonces, Claro. por ahí te dicen, y yo tenía una tía que era media loquita y la tenían guardada en la Claro. casa y no la dejaban salir. Bueno, no tenés el diagnóstico y no sabés, Claro. pero probablemente haya Sí. sido. También eso es una información bastante útil que ha pasado en la familia. Y sí, por ahí el tema de la heredabilidad no es decir, es un buen porcentaje de probabilidad, lo que agrega la genética de que parezca la bipolaridad en la persona, de si tiene una familia bastante cargada de esta temática, pero bueno, no es tan directo, es decir, no es que si mi papá Claro. es bipolar, yo voy a ser bipolar. Ujú. Bien, bien. No es bien, ese bien, tipo de heredabilidad. bien. Un dato Bien, que bien. que te agrego, Sí, Boga, sí, como sí. decía, bueno, ¿cómo lo detecto? Yo creo que lo primero que, más allá de preguntarnos si es bipolar o no, todo aquello que a nosotros nos llame la atención como un cambio en la forma Ujú. habitual de ser, es decir, esto que de repente vos decís, bueno, es así, pero de repente esto no lo hacía o me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, duerme muy poco, o se alimenta mal o está más agresivo. Cualquier cosa que a vos te llame la atención como un corte, hay que consultarlo. Ujú. A veces puede ser un cuadro bipolar, pero otras veces hay cuadros neurológicos como tumores que También. asemejan Sí. sintomatología. El paciente empieza bipolaridad y resulta que no, tiene un tumor y lo operás, vida normal. Sí. Entonces, cualquier cosa que a vos como familia te llame la atención, que vos digas, no es su forma habitual de comportarse. Ahí hay que consultar. Ujú. Tiene un grado, digamos, fuerte la bipolaridad. Es decir, mira, va acrecentándose hasta llegar a un punto que no reconoce, por ejemplo, a un familiar, no... Es funciona muy por los Sí, sí, sí. episodios. En los episodios sí la sintomatología va a ser muy marcada, Sí. por ahí va a Digo, ser no lo cosas- trato, no lo quiero. Ah, Yo soy bipolar, no bien. lo trato. Vamos con yo soy bipolar y Sí. me doy cuenta que hay un cambio de ánimo, pero no sé lo que es, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el punto extremo que decís llegó a su punto máximo, ¿no? Este trastorno en la persona. Y por ahí los episodios maníacos son son el Bien. el pico de la gravedad, Es el digamos. pico. Ujú. Eso. No por desmerecer las otras fases, pero son lo más llamativos, suelen ser muy sintomáticos, pueden tornarse hasta delirantes. Exacto, y muy disruptivos. Muy ¿no? disruptivos. Ujú. Que hasta inclusive Ujú. alteran el vínculo con los demás, a veces muy agresivos y pueden tener esto de agredir o insultar. Bien. Ujú. Eso, digamos, si no lo tratás ahora con la medicación, la Claro. verdad es que Sí. La verdad que el objetivo de todos los sistemas, creo que de salud en general del mundo, es intentar no llegar a esos momentos. claro. Es decir, intentar agarrarlos precozmente, poder detectar y abordar y avanzar para que una persona no se tope con el punto máximo de la sintomatología. Eso. ¿Qué pasa con los niños, no? En este caso, ¿hay niños bipolares? Vos dijiste que se detectaba en la Se adolescencia, detecta en la pero... adolescencia, pero ya en algunos niños podemos llegar a detectar algunos indicios, que es relativo, ¿no? Si no se diagnostican niños, lo que uno hace frente a ciertas conductas es ir siguiéndola y en la adolescencia, digamos, el tránsito te lo va a marcar, ¿no? Y en la adultez joven, pero si no se diagnostican niños. No. No puede tener algunos indicios que es quizás, pero ¿qué niño no tolera la frustración o no hace rabietas, no grita, Claro. digamos, no son parámetros, o qué niño no es inquieto, Claro. ¿no? Sí. Es difícil. Se vuelve el más niño. difícil, claro. Ah, Eso iba a eso, decir muy justo. eso, difícil, eso. claro. Se vuelve más difícil. Pero no hay padres por ahí que consultan, ay, me parece que mi niña es No, bipolar, ¿no? no. 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 Suelen venir por, no sé, este tema de la inquietud y tal vez consultan por ese lado, pero no es fácil llegar al diagnóstico. A veces, claro, ocurre que, y esto sí ocurre, que a veces han sido diagnosticados como déficit Ujú. atencional de Sí. niños Bien. y luego ese déficit atencional Se en la volvió. adolescencia es, bueno, era esto, ¿no? Que estaba ahí dando vueltas. Pero son a veces estos chicos que no se quedan quietos, que suben y bajan, que trepan, que no Obvio. prestan atención y bueno, en su momento es un déficit atencional que a veces ocurre, ¿no? Que después Bien. termina haciéndose el Sí, uno diagnóstico. termina atando los cabos después. Claro, ¿qué pasa cuando de repente apareció en la tercera edad, no? Teóricamente Tengo- puede aparecer en cualquier momento de la vida, el Sí, primer pero episodio, ¿con pero qué herramientas te agarra la tercera edad? Digo, por ahí no es lo mismo un adolescente o una persona Mm. joven adulto cuando te agarra que tenés
ahí me parece sí que vos me podés orientar más por el tema del cerebro, ¿no? De la parte de... En realidad, en la de- tercera edad no es que Porque, comience. a ver, desde mi ignorancia voy a decir esto, Sí. ¿no? Me parece que cuando uno es adulto puede defenderse psíquicamente un poco más. ¿Qué pasa cuando nos agarra en las neuronas débiles, ¿no? En el Mm. cerebro débil. En realidad el diagnóstico ya ha venido hecho, no es que debute en la tercera edad. Bien. O sea, en la tercera edad ya es porque viene con un tránsito. Generalmente, Ujú. y hay un porcentaje de pacientes con bipolaridad que terminan haciendo lo que llamamos las demencias frontotemporales, ¿no? Que son demencias en donde ya el lóbulo temporal degenera. Pero hay otras patologías, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, otras demencias de la tercera Sí. edad que sí hacen sintomatología maníaca a veces, Claro, similar, pero no similar. es manía. Ajá. Ahora, Bien. acordémonos que el cerebro es plástico. ¿Qué significa esto? A ver. Que siempre, hasta los segundos antes de morirnos, siempre tiene la posibilidad de aprender y de tener recursos. Entonces, que el paciente ha venido transitando la bipolaridad y llegue a adultos, a veces lo que hace la enfermedad es luego un punto estancarse. Bien. Y ahí queda, ¿no? Si ha sido bien tratada, ahí quedan. Eventualmente algunos, bueno, hacen este tránsito a la demencia frontotemporal, que ahí sí ya es otro tipo de tratamiento. Pero no que uno diagnostique, digamos, no es que surja en la tercera edad. Bien, 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 bien. Pero la lucha con esto se hace más fácil, menos fácil. Digo, en la Y tercera edad, es- ¿no? Con Es más difícil en qué este sentido. trastorno. En Es más, el diagnóstico, calculo. Es más difícil, el diagnóstico, así hay que hacer un muy buen diagnóstico diferencial. Es más difícil en el tema de que por ahí si el paciente vive solo, entonces hay que pensar en términos de, que es un gran tema, lo institucionalizamos o va a vivir a la casa de alguien. ¿Por qué? Y porque no está él en condiciones de manejar su medicación. Bien, bien. Y porque además puede Ah. asociarse a algún otro tipo de patología. Entonces, desde ese lugar te diría que sí, Bien. que por ahí es más difícil si vive solo o si vive con la esposa y son los dos adultos y entonces se hace más difícil llevarlo. Eso. También es verdad que se agregan en general un montón de otras enfermedades Claro. que complejizan la situación, clínicas a veces, hipertensión, diabetes, un montón de temas que la intervención se vuelve un poco más compleja o incluye más profesionales inclusive. Claro. ¿Se te puede despertar, por ejemplo, por estrés? Re- Sí. Como cualquier problemática en salud mental, puede ser cualquiera. gatillada por situaciones de estrés intenso o un acúmulo, digamos, una trayectoria personal muy, muy, digamos, terrible que dejaste, digamos, las defensas de la persona. Claro. Generalmente uno está la predisposición y generalmente Ujú. hay una situación del contexto que a veces es traumática, a veces no, y A veces por no. algo se da en la adolescencia y en el comienzo de la edad adulta joven, porque es para el ser humano es un tránsito difícil, no nos Bueno. olvidemos. La crisis hormonal de la adolescencia, la elección vocacional, el duelo por mi rol de adolescente y asumir mi papel adulto, o sea, es una situación que a veces, si uno ya trae la Totalmente. predisposición, te la gatilla inmediatamente. No, Sí. qué lindo, ¿no? A poder visibilizar y sacarnos todas las dudas que tenemos. Decimos a la gente que puede participar también a través de nuestro WhatsApp, 261-316-00 y a través de Replay Contenidos. ¿Eh? Me encanta esto de hablar. Entonces, para pasar en limpio, ¿no? Para ir cerrando, una persona con trastorno de bipolaridad puede trabajar en cualquier ámbito, si es tratado, obviamente, Sí. su trastorno. Ujú. El entorno, ¿cómo debe actuar? Mm. En general, necesitamos a alguien de la familia que ayude a continuar los tratamientos. El paciente por ahí cuando empieza en su fase más de la manía, pero puede ser la depresión, en general ya desestima un poco la intervención terapéutica, pierde un poco contacto con la realidad, entonces ahí se vuelve más difícil que el paciente solo pueda autoadministrarse la medicación o concurrir a los turnos. O sea, ahí los necesitamos firmes a los familiares. Hay asociaciones también que trabajan en el tema de la adherencia terapéutica. Creo que acá en Mendoza hay una que se llama FUBIPA, que son pacientes con personas que llevan adelante una bipolaridad y por ahí ayudan un poco también a concientizar al paciente y a la familia. El tema de la adherencia es como muy común. Por ahí los tenemos en un episodio, en su estado basal, digamos, el ánimo estable. Venía bien, le damos las pautas y a veces esas pautas tienen un límite y en un momento ya se manda
todo a volar, Sí, digamos. sí, sí, sí. Claro, sobre todo en la fase maníaca, que es esto que yo te decía, estoy en mi mejor momento. Eso. ¿Cómo le Claro, haces entender, claro. no? Pero fíjate, yo creo que las terapias grupales son buenísimas, resultan muy bien. ¿Por qué? Porque en ese contexto de que no soy el único que me pasa esto, ¿no? Mira, hay otras personas que les pasa, y como familia también, que les pasa que de repente han podido hacer esto y les ha salido, es decir, es sentirme parte de un grupo identificado, Es. ¿no? Y sobre todo también yo muchas veces con las familias trabajo esto. No es una carta de presentación tuya que tengas ninguna patología. O sea, no tenés por qué decir mi hijo fulanito que tiene bipolaridad. No. Ah, Entonces es trabajar en esto, porque en la familia hay culpa muchas veces, ¿no? obvio. ¿Qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? ¿Por qué a él? Entonces, bueno, un poco es, bueno, sucedió, se dio, aceptar. Creo que a partir de aceptar la condición es cuando uno puede Eso. implementar la adherencia. Tal Si cual. no, si no lo aceptamos y nos quedamos en la culpa, difícilmente que podamos crecer y evolucionar en esto. Tal cual. Pero sobre todo que no nos define ni como pacientes ni Eso. como familia. Eso. No somos familia, porque si no también las familias solas empiezan a aislarse y a recluirse, porque ¿qué va a decir la gente, no? Que entonces es un poco normalizarlo. Creo que esto Por es eso cuando, bueno, cuando ¿no? sale, cuando sale bipolaridad todos hacemos, ah, viste, y decís, no, no debe estar acá, no debe estar en el otro lado, no debe. Y creo que también es un trabajo tan fuerte como sociedad, ¿no? Digo, desde la sociedad hasta la familia. Sí. Porque es hacerles entender a todos que como otro trastorno necesita su tratamiento. O sea, es así de simple, ¿no? Claro, y yo digo a veces, bueno, esto, ¿no? Que uno dice, ¿por qué nos cuesta tanto la diferencia? Es decir, ¿por qué aquello que no es como debería ser de Debería. acuerdo a las normas es castigado, es estigmatizado? Tal cual. ¿no? Y específicamente en la salud mental, por ahí otros Claro. cuadros muchísimo más graves de lo clínico los tenemos totalmente aceptados, totalmente relax con Total. los tratamientos que se deben hacer, y de repente en estos temas se traba la población. Entonces es un buen trabajo de los medios, con responsabilidad en la transmisión de la información, de los profesionales, de los Eso. equipos de salud, Sí. un buen trabajo para intentar desmitificar, intentar trabajar con la familia en las estrategias. Yo creo que eso tranquiliza mucho a la familia cuando uno anticipa estrategias, conociendo ya al paciente, puede empezar a pensar en alguna estrategia para que no llegara al extremo. Y sobre todo el trabajo en la prevención, Sí, ¿no? En la prevención que primero implica esto, ¿no? Entender que es una condición que nadie elige, que te Claro. pasa, que te tocó, y frente a Total, esto sí. necesitamos tener un contexto que nos, una red, una trama que nos contenga, si no es como que de repente se abre Se todo abre. y vos quedás flotando y no sabes para dónde ir. Entonces claro. es importante esto, entender que uno no lo elige, que hay que enfrentarlo. Pero la prevención, esto que vos decías, Boba, bueno, a ver, ¿qué signos? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me pueden ayudar? ¿Dónde? Eso. Esto en cuanto a la patología mental, creo que es muy importante, ¿no? Para empezar a Muy. trabajar en esto, en la inclusión, Sí. porque son personas que sufren. Total, total. Les quiero agradecer a ambos profesionales por el programa de hoy. La verdad es que nos pareció súper importante, ¿no? Gracias a vos. De hablar a esta hora, ¿no? De la noche y sobre todo visibilizar, ¿no? Este trastorno y hacerle entender a la gente que no tenemos que juzgar, porque no sabemos lo que puede estar pasando a una persona así. Y sobre todo también que hay muchas personas que intentan todos los días de su vida luchar para estar mejor y que debe ser re difícil, y me solidarizo con toda la gente que nos está mirando y sufre con el trastorno de bipolaridad, porque es el día a día. Entonces uno se escapa, uno critica en las redes sociales, uno hace sentir mal al resto y hay mucha gente del otro lado, no nos olvidemos, que está luchando día a día y Totalmente. capaz que dice, ¿por qué no estoy, voy a poner esto muy entre comillas, ¿no? ¿Por qué no soy normal o por qué no? Y hay que decirle que como todo tiene tratamiento. Y hay que decirles que no son monstruos, que es un trastorno que se trata, ¿no? Como dice, y hay especialistas para ello. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Boba. vos como siempre, un placer. Gracias. Un enorme. placer verlos. A ustedes que están en casa les digo algo, Estamos en Replay Contenidos. Si te perdiste este programa, ¿querés ver los demás? Bueno, allí está nuestra zona digital, Replay Contenidos. Puedes ver todos los programas de Qué Buena Tarde, de No Culpes, de Replay Music, Bonus Tracks. Bueno, hay de todo, Así que metete ya a Replay Contenidos. El productor ordenó todo, me dijo. Ordenó todos los videitos, están todos ordenaditos para que con la fecha, mira, con la fecha del último hacia el primero. Bueno, allí está. Bueno, tenemos No Culpes, tercera temporada, segunda temporada, primera temporada. Bueno, hay de todo, hay de todo. Gracias a ustedes por estar en casa, por acompañarnos todas las noches. Nos vemos mañana. Chau.